Queridos hermanos, estoy muy contento de dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Ahí están frente a las pantallas, en sus televisores o su celular o su tableta. Estamos muy agradecidos con Dios porque ha sido tan maravilloso con nosotros y porque ha mostrado su misericordia. Sabemos que estos días de cuarentena no han sido buenos porque ha mantenido las familias tal vez tan encerradas. Sin embargo, ha habido algo muy positivo para algunos hogares. Es casi muy probable. Se han podido relacionar mejor, han tenido tiempo para estudiar la Biblia y han tenido un momento para reflexionar y orar y pedir al Señor su dirección. Esta es la parte positiva que nosotros estamos viendo. Entonces, vamos a orar a Dios para que pueda darnos sabiduría mientras estudiamos la palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre querido, te damos gracias por el privilegio que tenemos hoy de abrir las Sagradas Escrituras. Queremos pedirte que puedas ser consuelo para todos nosotros. Puedas ir a cada hogar, cada familia, aquellos probablemente que están viajando o están acostados, enfermos o débiles o preocupados. Que hoy hables a nuestras mentes, que tu Espíritu Santo pueda bautizarnos y llenarnos de esa esperanza, que sea también protección para muchos hogares y familias, personas que están en el campo de batalla, tratando de ayudar a los enfermos, cuidando. Rogamos también por ellos. Gracias por escucharnos y amarnos. Lo confiamos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy nos toca un tema diferente, ya es otra serie que vamos a tomar y se llama Reavivados por su palabra, para saber y oír personalmente a Cristo. ¿Cómo una persona puede llegar a ser reavivada por su palabra? Sabemos que en nuestra guía de estudio, en la escuela sabática, estamos tomando en cuenta estos temas, trazados precisamente con el propósito de que comprendamos mejor acerca de la Biblia. Pero el personaje central se llama Jesucristo. Hoy vamos a tomar 7 puntos importantes sobre la expresión maravillosa de la palabra cuando el Señor Jesucristo estuvo frente a la mujer samaritana. Ahora, el primero de ellos le he titulado El Señor tenía que pasar por Samaria. Ahora, me llama mucho la atención este versículo y dice así: y le era necesario pasar por Samaria. Noten bien, Jesucristo no hacía cosas improvisadas. Jesús tenía siempre una agenda y en la agenda tenía que visitar a una mujer en Samaria. Es muy probable que has escuchado este tema algunas veces, alguien lo ha predicado, has visto algunos textos bíblicos, pero yo quiero decirte algo. Cada vez que yo leo en la Biblia una porción de la Biblia, de la Escritura, no importa cuántas veces la he leído o la he estudiado, he encontrado asuntos nuevos. Y hoy quiero presentar una perspectiva un poco diferente a lo que nosotros hemos tenido, particularmente en cuanto a este estudio. Entonces la primera es, el Señor tenía que pasar por Samaria, tenía una cita, quería ir a ver a alguien. Y en este caso era una mujer que estaba llegando a un pozo. Lo interesante también es que la mujer no tenía cita con Jesús, pero Jesús sí tenía una cita con ella. Esto quiere decir que en nuestra vida práctica, en nuestra vida espiritual, también tenemos algunas citas que Dios ha hecho con nosotros, aunque nosotros no hemos querido encontrarnos con Él. Por ejemplo, tal vez alguien nos invitó a una reunión espiritual, quizás alguien nos invitó a orar, a estudiar la Biblia, a tener un contacto con alguien. Y nosotros quizás hasta rechazamos y decimos así, no tenemos tiempo, no es para mí. Yo no he sido llamado realmente a esa reunión, no estaré en ese lugar. ¿Cuántas veces en tu corazón resististe fuertemente encontrarte con el Señor mientras Él quería tener una cita contigo? Pero Cristo, muy caballeroso, dijo así en la Biblia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. Muy caballeroso, está a la puerta, hablándonos al corazón. Y él insiste, ¿dónde nos encuentra él? Puede ser que tal vez viajando en avión, tal vez viajando en un bus, en un vehículo, en una casa, una llamada telefónica, un mensaje por Facebook, por donde sea. El Señor va a utilizar a alguien porque Él tiene una cita con nosotros. Y esta cita no es una vez, esta cita es de todos los días. ¿Qué clase de cita quiere el Señor con nosotros? ¿Qué quiere encontrarse? ¿Será que su único viaje y esa cita fue la del pozo? ¿Qué acerca de nuestra casa? ¿Qué acerca de nuestro interior? ¿Qué acerca del momento para orar? Nos está esperando que abramos la Biblia, que tomemos tiempo con Él y pasamos la cita. Lo dejamos, como dicen, burlado. Él vuelve a insistir otra vez. Así que el Señor siempre tiene una cita para ti y para mí. Hablando de este pozo, yo quisiera mencionarte algunos detalles. Este pozo se encuentra como a 1 kilómetro al sur de la aldea de Ascar. Ningún sitio relacionado con la vida de Jesús se ha identificado con mayor certidumbre que este pozo, que todavía proporciona agua fresca a quienes llegan a la cripta de la antigua iglesia griega al pie del monte Gerizim, donde se encuentra el pozo. Actualmente ese pozo existe, está allí, de tantos siglos, desde el tiempo de Abraham, noten ustedes. Y lo interesante de todo es que las personas pueden todavía tomar un poco de agua de ese pozo. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el gran significado del pozo? ¿Por qué la mujer llegaba a este lugar? Esto nos lleva entonces al segundo cuadro, y es: el Señor transforma en nosotros de lo religioso a lo espiritual. Dice la Biblia, en el libro de Juan capítulo 4, versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Cristo la estaba esperando. Lo grande de todo que presenta el texto es que él estaba cansado del camino. Él tenía que caminar mucho, no iba en un vehículo particular, iba a pie, y así, en su cansancio, no solamente estaba él así, sino que también la mujer estaba cansada. Así que los dos parecían y estaban cansados, sudados, en aquel lugar, con aquel viento fuerte, caliente, con los labios resecos frente a la mujer. No era un imitador de la sed. Le dijo a ella: dame de beber. Ahora, esta mujer que había llegado al pozo obviamente tenía algunas dificultades, pero ahora vamos a ver lo que significa transformar de lo religioso a lo espiritual. Vean la mentalidad que ella tenía cuando llegó. Los samaritanos eran una mezcla entre israelitas con tribus paganas. 600 años aproximadamente antes de Cristo se habían separado, se habían unido a estas tribus paganas y habían practicado algunos asuntos religiosos, pero también tenían parte de la cultura hebrea y practicaban y reconocían las ceremonias, y también ellos sabían de que el Mesías iba a llegar. No obstante, no les era permitido entrar al templo, no les era permitido relacionarse, y en cierta manera los trataban como perros, como animales inmundos. Ahora se acerca esta mujer a Jesús y le solicita agua. El pozo tenía una historia. La historia era de que alguien había bebido de ese pozo, y este era Jacob. La tradición de beber de un pozo era una reliquia. Era como, por ejemplo, como cuando tú guardas alguna taza, algún vaso, algo que te lo dejó tu abuelita o tu bisabuelo, y tienes alguna prenda, tienes algo que lo guardas porque lo utilizaron. Puede ser una pieza de vestir, puede ser un libro, puede ser cualquier cosa, pero lo tienes en grande estima y tú lo cuidas. En este caso, el pueblo de Israel, la gente alrededor, los samaritanos, también estimaban este pozo porque había sido preparado realmente para tomar agua, y Abraham también había bebido de él, y sus familias, sus descendientes, sus animales, sus ganados.
Todos habían bebido de esa agua y nunca se había agotado. ¿Te puedes imaginar que te lleváramos en este momento en un viaje y fueras a Israel y llegaras a este mismo pozo, te sentaras a la orilla y entonces pides un vaso de agua? O pides agua porque quieres preparar la comida, o pides agua para bañarte con el agua. Yo quiero decirte, tal vez pudieras llegar a experimentar una sensación un poco misteriosa. Oh, qué agua, esta agua que está acá tenía el mismo sabor, el mismo gusto como cuando la probó Jacob. Claro, así era. Pero esta mujer cuando llegaba allí, llegaba con un aspecto no solamente por una necesidad, sino también llegaba por algún asunto también religioso. ¿Por qué no iba a otro pozo? ¿Por qué no iba a otro lugar? ¿Qué mejor que ir al pozo de Abraham, el hombre bendecido, fiel en los diezmos y las ofrendas, fiel en su mayordomía, fiel en su vida? Representaba muchísimo realmente para esta mujer. Es como algunas personas han dicho, cómo quisiera volverme a bautizar, pero en el río Jordán. Y exactamente en el mismo lugar donde probablemente Jesús estuvo. Existe algo místico, ya no son las mismas aguas, ya corrieron esas aguas, pero el pozo todavía las conserva. La mujer estaba allí. Pero, ¿qué significa esto? Muchas veces nosotros los humanos, y es normal, nos apegamos a algunas cosas. Nos apegamos, por ejemplo, a las paredes. Tenemos recuerdos también de nuestros países, de nuestro terruño. Yo recuerdo hace mucho tiempo una persona tenía un vehículo muy viejo y no lo quería vender. ¿Saben por qué no lo quería vender? Me decía, es que este vehículo tiene muchos sentimientos. Conoce todos los rincones, conoce todos los lugares donde yo he estado. Y esta mujer, la del pozo, no podía dejar este pozo porque representaba muchísimo. Representaba lo que sus ancestros habían enseñado y era parte de ellos. Ahora, si algo tenemos en la vida, necesitamos revivir. Necesitamos salir de algunas cosas que creemos que tienen algo misterioso. Necesitamos ver al Señor Jesucristo. Entonces dice la Biblia que la mujer samaritana le hizo una pregunta, ya que él tenía un agua mejor y superior a esta. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. En otras palabras, tú y yo, le digo Jesús, aquí hay un pozo que nos divide. Aquí hay un pozo que nos separa. Nosotros amamos esta agua y ustedes aman esta agua. Pero una cosa es muy diferente. No nos podemos ver. Nosotros no nos damos agua. Nosotros no nos tratamos. Nosotros creemos de esta agua. Pero el Señor Jesús le dijo, si tú tomas de esta agua, vas a morir algún día. Vas a volver a tener sed. Esta agua es diferente. Esta agua promete vida eterna. ¿Cuál agua? Entonces Jesús le respondió y le dijo, si conociera el don de Dios, estaba diciendo, si conocieras el pozo que yo tengo, si conocieras el agua que yo tengo, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, esto quiere decir que la mujer tenía que probar del agua de vida, no el agua del pozo. Ahora, ¿cuál era la diferencia? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Quiero decirte que él le dijo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Realmente de una manera simbólica, voy a decir, el pozo del Señor es muy profundo, es inagotable. Tiene más agua que el pozo de Jacob. Tiene mayor poder para calmar la sed. Tiene mejores esperanzas y mayor fortaleza en este momento tan difícil de este COVID-19. Es más, el COVID-19 podrá desaparecer con una vacuna, pero el pecado no. El agua de vida, Cristo Jesús, su santa palabra, es capaz de transformar nuestra vida, nuestro corazón, darnos nuevas aspiraciones y mostrarnos un camino mejor. Esto es lo que el Señor realmente nos ofrece. Ahora, ¿qué significa una religión basada en el agua de un pozo? Le dijo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¡Wow! Esto es maravilloso. Es como decir,
¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Mira, él visitó este edificio, él visitó este lugar, él se montó en este carro, él utilizó estos zapatos, él bebió de esta agua. ¿Cómo nos gustaría haber tomado todos los pasos? Hay algunas personas que han visitado por todos los lugares donde anduvo el apóstol San Pablo, pero no quiere decir con esto que han ganado salvación. Han conocido muchos lugares y han podido revivir en el pensamiento un poco de la historia, como ir a Jerusalén, como conocer algunos lugares. Esto va a darnos una perspectiva del conocimiento de la geografía, de la vida social y cultural, y tendremos otro ambiente. Pero para esta mujer del pozo nadie podía moverla. Podían darle agua por otro lugar, pero el pozo era algo muy representativo. ¿Eres tú mayor que Jacob? Yo estoy aquí porque este pozo es el de Jacob. Este pozo es grande. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebe de esta agua, de tu pozo de Jacob, volverá a tener sed. Entre paréntesis, Jacob bebió del agua que yo le di. ¿Quisieras beber de esa agua? Y le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer en ese momento le dijo, Señor, le dice, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. En ese momento la mujer se estaba divorciando del pozo de Jacob, del pozo donde había bebido realmente el ganado de él, Abraham, Isaac y todas las generaciones que pudieron haber estado allí. Se estaba separando. ¿Cómo podía separarse de una reliquia? ¿Cómo podía separarse de algo que era tan representativo? Cuando le dice así, para que no tenga yo sed. ¿Qué significa no tenga yo sed? Todos nosotros los humanos, al haber pecado, al haber faltado, y en nuestra propia herencia como humanos y en nuestra propia debilidad, tenemos la estigma o la cicatriz del pecado. Y nadie puede calmar la sed del alma que el Señor Jesucristo. Es su agua, solamente esto. Y dice, ni venga aquí para sacarla. Yo no quiero venir más, no quiero estar más en este lugar, no la necesito. Dame de esa agua y me quedaré con ella en mi casa. Ahora, ¿qué quiere hacer el Señor entonces? Muchos de nosotros los humanos tenemos algunas costumbres. Y esto nos lleva entonces a ver la tercera parte de nuestro tema. Y es, el Señor quiere que nosotros experimentemos un reavivamiento espiritual. ¿Qué significa tener un reavivamiento espiritual? Nosotros los humanos nos acostumbramos a hacer algunas cosas solamente de rutinas. Y somos muy legales en hacerlas, porque ya las pusimos en nuestro estilo. Por ejemplo, vamos a la iglesia, tenemos este estudio, tenemos algunas prácticas, bueno, tenemos que reposar el sábado, sabemos qué día es, y hacemos algunas cosas de manera mecánica, pero realmente es algo solamente religioso. Necesitamos ir directamente con Él. Y para ir directamente con Él, necesitamos un reavivamiento. No es simplemente hacer las cosas. ¿Y por qué razón necesitamos una vida de reavivamiento? La vida de esta mujer, la mujer samaritana, tenía que recibir algo. Y dice la Biblia, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, Jesús pudo haberle dado el agua. Y le dijo, no hablemos más del tema, es suficiente, puedes tomarte un vaso de agua. Aquí está, mira, te doy una vasija, te doy una jarra de agua, puedes llevarla a tu casa. Pudo haberlo hecho perfectamente. No obstante, mira lo que dice la Escritura. Ve, llama a tu marido y ven acá. Alguien pudiera decir, bueno, esto es un asunto condicional. Es que la salvación es condicional. Voy a decirte una cosa. El reavivamiento por el Espíritu Santo también renueva la vida, pero para renovarla elimina toda cosa, toda impureza y toda cosa mala que hay en nosotros. Lo religioso, solamente las prácticas comunes que nosotros podemos llegar a tener. Las cosas que hemos hecho simplemente por formalismo. Dios quiere que nosotros tengamos
un corazón abierto. Entonces le dijo a la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. La mujer no estaba siendo muy sincera. Y noten bien que el agua de vida entra y recoge todo lo impuro y lo lava, lo limpia. Es lo que hace el Señor. Le dice, no tengo marido. ¿Por qué no tenía marido? La palabra que está allí nos está diciendo que ella no estaba realmente casada en ese momento, pero había estado casada. ¿Cuántas veces? Miren lo que dice la Escritura, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. ¿Qué significa esto? Se casó la primera vez. No sé cómo era ella o cómo era él. Se casó la segunda vez y se divorció. No sabemos qué había pasado. Se casó la tercera vez y las cosas iban empeorando más. Se casó la cuarta vez y ahora se casó la quinta vez. Alguien pudo haber dicho, yo pensaba que solamente algunas estrellas o actores o en Hollywood hacían estas cosas tan rápidas. Pero esta mujer en aquellos tiempos en Samaria ya tenía 5 matrimonios. Entonces, seguramente pensó, ¿para qué me voy a casar tantas veces? Yo creo que juntado es más seguro que casado. Así que la mujer se juntó con un hombre. Y este hombre no era su marido, era el sexto, la sexta persona, media docena. Y si Jesús no hubiera llegado al corazón de ella, hubiera continuado la cuenta. Notemos nosotros la gran carga que tenía en su vida, de personalidad probablemente, de carácter, de relación. Ahora, noten lo que hace en la vida de un hogar. Ahora, no está hablando solamente acerca de las mujeres. Asimismo se lo pudo haber dicho si hubiera sido un samaritano. Le hubiera dicho probablemente, 5 mujeres has tenido y la que tienes hoy no es tu mujer, a alguien le pertenece. Entonces quiere decir que esto es para todos nosotros los humanos. Ahora, noten bien que le dice, en esto has dicho la verdad. Claro, ¿cómo podía hacerlo en verdad? Ahora, noten bien que el Espíritu Santo no pasa por alto nuestras debilidades y nuestros pecados. Algunas personas piensan que para reavivar la vida espiritual necesitan un flujo de sentimientos, necesitan un flujo de llantos. Quiero decirle que el llanto y los sentimientos y las emociones son el resultado de la convicción del Señor. Pero no puede el llanto, ni el sentimiento, ni la emoción controlar la razón de la persona, porque el corazón es engañoso. Ahora, Jesucristo nos pide que expresemos. Así que el Señor estaba siendo tan frío, tan claro, pero tan amoroso con esta mujer. No le habló de tantas cosas como, yo me llamo Jesús, yo soy el Mesías, ¿quieres ver un milagro? ¿Quieres ver alguna cosa? Y que cayera ella a los pies de él. No. Quiero decirte que existen algunas responsabilidades espirituales. Mira esta cita. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 141 y 142, dice, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Un reavivamiento. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Eso es lo primero, ser reavivados. Sin embargo, mediante la confesión, y aquí vienen los pasos, dice, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido. Ahora noten bien, las condiciones que el Señor nos ofrece. El Señor quiere reavivarnos, pero presenta también las condiciones. Número 1, la confesión. ¿Qué tipo de confesión? La confesión de nuestros pecados íntimos con Dios, personales, nuestros pecados que un día hicimos públicamente también. Es razonable, es divino. Dios quiere hacerlo igual como cuando Jesús llamó al apóstol San Pedro. Lo llamó a él. Lo había negado 3 veces y después le dijo 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas más que estos? Lo llamó a aquel foro público para que hiciera una confesión. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros confesamos delante de Dios, o ya sea delante de los hombres, si lo hemos ofendido, estamos aceptando nuestra responsabilidad como humanos. Y la confesión
es producto del Espíritu Santo. Si pedimos reavivamiento espiritual, entonces el Señor está hablando a nuestro corazón para que confesemos y estemos delante de nuestro Dios. Número 2, la humillación es tan importante. La humillación es parte del reavivamiento. Algunas personas pensarían tal vez que la forma como se manifiesta el reavivamiento ciertamente es con un éxtasis tan grande, con muchas cosas y muchos saltos. No, quiero decirte que es la humillación. El Señor reaviva nuestra vida espiritual. Humildemente aceptamos su voluntad, aceptamos su santa palabra. Nos damos cuenta que la educación, la preparación, el conocimiento, la vida intelectual, el dinero o la pobreza son absolutamente nada delante de Dios. No hay poder entre nosotros. La humillación, al referirme a esto, es la contemplación a Cristo. Es Cristo el único que puede hacerme sensible a su voz, hacerme sensible a su palabra. Esto nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento es el dolor por el pecado. El arrepentimiento es precisamente el producto del Espíritu Santo. Eso significa reavivar. Dios quiere que nosotros seamos reavivados. Y luego tenemos la oración ferviente. La oración es tan importante. Así que cuando nosotros hablamos acerca de reavivamiento, no estamos hablando de que me sucedió una vez en mi vida, hace muchos años, o el día que me bauticé, o el día que tomé un día la palabra. El reavivamiento es una obra de todos los días. Y esta mujer samaritana necesitaba ser reavivada con confesión, con humillación o aceptación, con arrepentimiento y con oración ferviente. Esto fue lo que pasó en ella. Pasó en el corazón y ha pasado en todos nosotros al haberle dado la oportunidad para que la puerta del alma sea abierta al Espíritu Santo. Entonces no es un éxtasis de emociones y de sentimientos. Puede haber un resultado, pero no es la señal. ¿Qué más? El reavivamiento es dado por el Espíritu Santo. Nos presenta el amor y la bondad de Cristo. Y entonces caemos a los pies de nuestro Maestro. Dios hace pensantes y no autómatas. Dios quiere que nosotros meditemos en nuestras obras. Dios hace una adoración racional, que la podamos comprender. Jesús se convierte en la inspiración y en la motivación. Ahora, esta mujer estaba frente a Cristo, directamente con Él, pero nosotros, ¿cómo podemos ser reavivados? Bien, nosotros tenemos algo, tenemos la palabra. ¿Cómo tú y yo conocemos a Cristo? ¿Lo conocemos como profeta o conocemos como Mesías? Algunas personas conocen a Jesús como el grande de las profecías, el anunciado en el libro de Apocalipsis. Y esto es lo más maravilloso y lo más grande. Alguien que nos informa tanto acerca del pasado, el presente y el futuro. Pero yo quiero decirte algo. El Señor no es un informante únicamente. El Señor es más que alguien que nos informa de algo que está pasando. El Señor es alguien que puede convertir el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros lo conocemos realmente, entendemos quién es el Mesías. ¿Y cómo conocemos al Mesías? A través de la Santa Palabra. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, hoy nosotros no estamos frente al pozo. Hoy no estamos sentados con Jesús frente a aquel brocal del pozo. Hoy estamos frente a la palabra de Dios. La palabra escrita. La forma en que Cristo nos habla a nosotros de manera individual. La forma cuando nosotros abrimos el libro. En esta pandemia, lo más importante, lo más grande, es que también podamos abrir la palabra. Necesitamos ser informados por las noticias del mundo, por nuestra propia provincia, por el lugar donde nos encontramos. Pero más que esta información, que son útiles, necesitamos alguien que pueda darnos consuelo. Cuando existe un momento de un servicio fúnebre, la comida puede ser muy buena, pero nosotros no la vamos a disfrutar. Aún las cosas, los lugares donde hemos estado alguna vez pudieron ser muy buenos, pero estos recuerdos no nos consuelan. Solamente la palabra nos da consuelo en los peores momentos de nuestra vida. Por eso es importante
prepararnos en cada momento. Para algunos hogares, para algunas familias, probablemente esta es la primera experiencia. Dijeron algunos, debí haber orado más. Quizás algunos han reflexionado más todavía. Pero quiero decirte que cuando reflexionas tú y yo, es porque el Señor tiene una cita contigo. Y la cita la tiene hoy. Y esta cita no puede terminar así. La cita termina con un reavivamiento y para abrir también la santa palabra. Algunos dan muchos consejos. Dice, tienes que ser un buen marido, tienes que ser una buena esposa, tienen ustedes que ser buenos hijos. Y hay una serie de mandamientos que nosotros hacemos, que son excelentes, son muy buenos. Pero me da tristeza cuando nosotros no vamos a la razón del asunto. La gente mucho habla el por qué. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no te transformas? ¿Por qué no das un fruto correcto? Pero la gente ya sabe muchas veces el por qué. Le preguntas, por ejemplo, a alguien que ha tomado licor, al que ha bebido. ¿No sabes por qué te duele el estómago? ¿No sabes por qué te corrieron? ¿No sabes por qué perdiste tu familia? ¿No sabes por qué y por qué? Pero muy poco hablamos del cómo. ¿Cómo salir del problema? Los mensajes muchas veces están adornados del por qué, pero no están adornados correctamente del cómo salir del problema. ¿Y cuál es el cómo? Jeremías 13:23 me llama la atención. Dice así, ¿mudará el etíope su piel? ¿Mudará, diríamos nosotros, el borracho su hábito? ¿Mudará el vicioso su hábito? ¿Mudará el adúltero su estilo de ser adúltero? ¿Mudará el ladrón? ¿Cambiará la persona? No puede cambiar. Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Podrá transformarlas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Entonces, ¿cómo salir de esto? Este es mi hábito. Estoy manchado. ¿Qué significa? Es como que tú te fueras frente a una estatua y miraras la estatua de la libertad de Nueva York y dices tú, le voy a predicar a esta estatua. Estatua, baja el brazo. ¿No estás cansada? Ya tienes varias décadas de tener esta antorcha. ¿Por qué no bajas el brazo? Le puedes predicar todo lo que tú quieras. Le puedes decir todas las cosas que tú quieras. Le puedes decir al leopardo, leopardo, tienes que cambiar tus manchas. ¿Por qué no cambias tus manchas? ¿Por qué no cambias tu carácter? Tienes una mancha más. ¿Por qué no quitas una mancha? Al menos quita una. Quita un hábito, por lo menos un hábito. Por lo menos deja de fumar. Sea suficiente. Bueno, y poco a poco quitará las otras manchas. Quiero decirte que el único que tiene poder para quitar las manchas y cambiar la piel y cambiar la vida, los hábitos, las inclinaciones y las pasiones humanas, se llama Jesucristo. Entonces Jesús, frente a la mujer, no está tan preocupado de decirle que tiene 5 maridos. Inclusive no le dice el Señor Jesús, mujer, tienes un problema matrimonial muy grande. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer? Dejar a ese hombre que tú tienes ahí. Tienes que dejarlo. Una mujer o un hombre que no ha sido controlado por la voz del Espíritu Santo, seguirá con esa persona. Seguirá con ese vicio. Seguirá con cualquier pecado. Nosotros somos así. La pregunta es, ¿cuál es el cómo? ¿Nos interesa el cómo? ¿O nos interesa, por ejemplo, que simplemente nos hablen de las cosas? Noten bien que esto nos lleva entonces a la cuarta parte de nuestro tema. ¿Qué significa conocer al Mesías o el Cristo? Dice la Biblia en el versículo 24 del mismo Juan capítulo 4 en adelante. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué razón está diciendo? Una adoración espiritual. Hoy estamos en una pandemia. Estamos todos en las casas. Estamos en nuestros lugares, frente a la sala, en un cuarto o viajando en un auto, donde sea. Pero a nivel mundial casi podemos llegar a asegurar que muy pocos estarían reunidos hoy. Un sábado. Ahora, una pregunta. ¿Dejamos de ser iglesia porque no estamos reunidos en este momento en el templo? Seguimos siendo el pueblo de Dios. Esto era lo mismo que pasaba durante toda la semana. Cuando íbamos al templo y no había ninguna pandemia, nosotros nos reuníamos los sábados, ¿verdad?
Algunos los miércoles, algunos los viernes, ¿está bien? En algunos momentos o para algunos eventos especiales íbamos al templo. Pero ¿dónde estaba la iglesia hispana de la provincia de Alberta el lunes? Bueno, trabajando, o en las casas por la noche. ¿Dónde estaba el martes? Trabajando en la carpintería, en la mecánica, en la industria, en el hospital, en la clínica, en una oficina. ¿Dónde estaba el miércoles? Y el jueves, y el viernes, en la escuela, en una bodega, haciendo trabajos, o por la calle viajando. No estábamos en el edificio. Pero hoy, nosotros no estamos en el edificio. Todos esos días pasados, seguimos siendo iglesia. Y hoy somos iglesia. Hoy más que nunca, el COVID ha hecho muchas cosas. Es que podamos reunirnos como familia o como grupo pequeño para orar. Y tal vez estamos haciendo algunas cosas muy positivas. Estamos haciendo lo que no habíamos hecho antes. Es leer más la palabra de Dios, tener tiempo más para orar, reflexionar en nuestra vida y también ver las necesidades de los demás, ser más comunitarios. Estamos haciendo en momentos de crisis lo que no pudimos hacer antes, mientras había luz y oportunidad tal vez para predicar el Evangelio. Después de esta crisis, pidámosle al Señor que nos ayude a ser más espirituales, a ser más condescendientes y a reconocer y a saber y ver las personas también que lo necesitan. Ahora, por esa razón le dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Adorar en espíritu no es adorar en cuerpo únicamente. Y no estoy hablando de que hay una dicotomía o hay una separación en que nosotros somos una parte espiritual, y la otra parte es simplemente el cuerpo físico, y que cuando nos morimos somos físicos, y la otra parte espiritual sigue viviendo. Cuando la Biblia dice que es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, está hablando que pongamos nuestra razón y nuestro sentimiento. ¿Cómo es posible que ahora Jesús, frente a la mujer, le dice, el Señor necesita adoradores en espíritu? Puedes seguir viniendo a este pozo si tú quieres, puedes seguir orando también, pero ¿sabe una cosa? Es necesario amarle y seguirle en el espíritu y en verdad. Le dijo a la mujer, sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ya estaba ella más emocionada. Y ella estaba más que todo pensando. Noten bien la conversación. Empezó negando el agua y ahora la conversación estaba terminando preguntando por el Mesías. Es lo mismo que sucede contigo y conmigo. Empezamos leyendo la Biblia y cuando nosotros hemos avanzado, llega un momento que el Señor nos detiene. Y ahora nuestro interés, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Mesías? Si hemos estudiado la palabra y nuestro interés no ha sido realmente ¿quién es Jesús para mi vida? No hemos logrado todo. Nos hemos llenado de la información. Cristo quiere que encontremos al Mesías. Así que la mujer responde de una vez y hace la pregunta inspirada por el Espíritu Santo. El Mesías va a venir, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús no vaciló, obviamente. Y le dijo de una vez, yo soy el que habla contigo. Qué maravilloso es conocer a este líder que nunca pecó y se compadece de nosotros cuando pecamos o cuando faltamos. Que conoce nuestras debilidades, que está dispuesto a darnos una vida nueva. Esto me hace pensar cuando un día Jesús estaba frente a los discípulos e hizo la pregunta, ¿quiénes dicen vosotros que soy yo? ¿Quiénes creen? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen los demás? Y dice la Biblia, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero decirte que cuando la Biblia dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, quiere decir que solamente Dios nos puede revelar en relación al Mesías o hacia Cristo. Solo Cristo nos lo revela a nosotros. Alguien puede hablarnos acerca de Cristo, pero conocer a Cristo personalmente es otra cosa. Es, por ejemplo,
saber acerca de un gran presidente, de un gran hombre que hizo tantas cosas, y podemos llegar a decir, yo lo conozco, yo lo he visto, yo veo sus videos, soy un seguidor en Twitter, soy un seguidor en Facebook, yo sigo por donde va, me encanta cómo habla, me encanta lo que dice, pero no lo conoces personalmente, no has estado con él. Asimismo, cuando hablamos de Jesús, no se trata solamente de verlo en las páginas, sino de experimentarlo en la vida. Y aquí viene la parte que quiero mencionarte. En el libro Camino a Cristo, en la página 93, me llama la atención mucho este texto y quisiera por eso mencionártelo. Dice, para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Para ponernos en comunión con Dios, tenemos que decirle algo tocante a nuestra vida real. Quiere decir entonces que hay vidas que no son reales, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener una gran lista de oraciones y podemos orar por todo el mundo, pero probablemente dentro de todas esas oraciones no dice nada tocante a lo real de mi vida. Yo pudiera pedir, por ejemplo, por mis hijos, yo pudiera pedir, por ejemplo, por mis padres, yo pudiera pedir por mis tíos, mis abuelos, mis primos y mucha gente en el mundo. Y puedo conservar una lista interminable, pero hasta el momento no le he dicho algo real. Por ejemplo, mi genio, mi mal carácter, mis debilidades, mis problemas, mis pecados secretos. ¿A quién se los contamos? Es la pregunta. El Señor, frente a la mujer samaritana, alguno hubiera dicho, Jesús, tú eres muy imprudente. Claro, Jesús lo sabía hacer y él conocía el futuro y el presente. Como humano no pudiera hacerlo, pero Jesús sí lo sabe hacer y la mujer estaba frente a él. Alguien pudo haber dicho, Señor, qué imprudente pregunta. Creo que no debiste haber hablado de este tema. Pero el Señor necesitaba escuchar algo tocante a la vida de la mujer. En otras palabras, no se trata de repartir como en una piñata, donde estalla la piñata en el aire y los niños saltan y recogen los caramelos y todas las galletas y las golosinas y todo lo que hay. Realmente el Señor trata de manera individualmente con las personas. Su bondad así se da. Un día Jesús iba caminando y todo el mundo le apretujaba y le tocaba, pero una mujer le tocó el vestido, la tela, ni siquiera fue la mano o un pie, le tocó la tela. Jesús se detuvo y dijo, alguien me ha tocado. Y Jesús se detuvo. Maestro, todos te apretujan aquí, todos te tocan. ¿Quién te puede tocar? Si todos lo estamos haciendo. ¿Cuál es el toque diferente? El toque de la mujer era diferente. Jesús se enderezó, la vio y le dijo, tu fe te ha sanado. ¿Qué quiere decir con esto? No se trata de una relación con Cristo porque me llevaron al templo, porque yo practico algunas cosas del sábado, porque yo creo las cosas de la Biblia. No, se trata de contarle a Dios algo tocante a mi vida. Por ejemplo, pudiera ser, oh Señor, quítame este odio grande que yo tengo en mi vida. Esto no es normal. Quítame esto que no puedo perdonar. Quítame esto, Señor, que es la vanidad. Quítame esta codicia, quítame este mal, quítame este orgullo. Quítame esto que me hace tan competitivo y tan malo que yo no lo voy a publicar ni lo pondría en una biografía o autobiografía. Señor, quítame estas cosas que tú solamente las sabes. Ahora dice, más adelante la cita, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Este es un amigo perfecto que le vas a contar y yo le voy a contar muchas cosas. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva hacia Él. No traemos a Dios, Señor, por favor, baja, desciende Espíritu Santo. Él ya está con nosotros, más bien, dice la Biblia, nos eleva. Este es el placer y el gozo del Señor. Y nos lleva a la quinta. El Señor nos pide que lo probemos de primera mano. ¿Qué significa probar a Jesús de primera mano? Ahora, noten bien, la mujer recibe el agua de vida, la mujer llega al pozo, se siente satisfecha, conoce al Mesías. Es algo tan maravilloso, una transformación de vida, una transformación casi instantánea, o instantánea diríamos, así como cuando Cristo estuvo prendido a la cruz y el ladrón también estaba en la cruz.
lo aceptó, lo recibió en ese momento, su vida fue transformada. Cristo nos responde de una vez. Muchas veces las oraciones no responden tal vez como, o no corresponden como nos gustaría que fuesen. Decimos así, tenemos una lista: oraciones respondidas y oraciones no respondidas. Oraciones respondidas, se sanó. Oraciones no respondidas, no se sanó. Oraciones respondidas, no se murió. Y oraciones no respondidas, se murió. Dime una cosa, ¿el Señor siempre responde las oraciones? Claro que sí lo hace. El Señor quiere respondernos, pero hay una oración que el Señor le responde no al tiempo nuestro, no con nuestro reloj. Se llama cuando nosotros confesamos nuestros pecados y le hablamos a Dios y le pedimos perdón. Eso es algo instantáneo, sucede de una vez. La transformación del alma, aunque nosotros vamos paulatinamente, el primer encuentro con Cristo es inolvidable. Así que la mujer salió y corrió. ¿A dónde creen que ella fue? Ella fue al lugar donde probablemente le daba vergüenza, donde probablemente ahí vivían los 5 maridos que ella había tenido. Probablemente ahí estaba el hombre que la estaba esperando para que le diera el almuerzo. Ella estaba llevando agua, no lo sabemos en qué condiciones estaba. Pero ahora la pena, la vergüenza que ella tenía, el encuentro con Cristo era el ánimo más poderoso, era la mayor motivación, diría alguien, era una endorfina que había levantado su cuerpo, era la oportunidad ahora para ir directamente al pueblo. ¿Y qué creen ustedes que llegó a hacer al pueblo? Se convirtió en una evangelista. ¿Cómo puede ser posible? Que ahora había soltado la lengua, cuando antes se escondía a mediodía. ¿Cómo podía si esta mujer ni siquiera había estado en una institución? No había sacado tal vez ni primaria, probablemente ni secundaria, ni había hecho universidad, ni había tenido un curso teológico, ni siquiera tenía maestría y mucho menos un doctorado. Dice ella, yo voy a ir a predicar. ¡Qué maravilloso! Plantar una iglesia con un laico de esta manera, con un laico transformado. Quiere decir que la teoría es buena, pero el impulso del Espíritu Santo individualmente a cada hermano es más grande. El testimonio de una persona es más fuerte que cualquier predicación. ¿Por qué razón? Diríamos humanamente hablando. Porque el testimonio es lo que a mí me pasó, lo que yo sufrí, lo que yo tuve. Es muy fácil hablar, esta vacuna es muy buena, esta medicina es muy buena. Pero cuando tú la has probado, dices, yo probé esta medicina. A mí me pusieron esta vacuna. Yo he probado esta fruta. Te puedo contar acerca de ella. Déjame hablarte. La mujer samaritana llegó a hablar de lo que había recibido de primera mano. Y mira lo que dice la Biblia. Porque en esto es verdad el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. La mujer había ido a Samaria, regresó a su pueblo y le dijo a ellos, vengan, encontramos al Mesías. Ahí está. Él me ha dicho todo lo que yo soy. Conoce mi vida. Y dice la Biblia, yo os he enviado a cegar, le dijo a los discípulos, y nos lo dice a nosotros, lo que vosotros no labrasteis. Otros labran y vosotros habéis entrado en su labor, dice la Santa Palabra, versículos 37 y 38. Entonces quiere decir que la mujer salió impulsada. Cuando tú y yo comunicamos acerca del amor del Señor, es el efecto, es el testimonio, es lo que hemos recibido. Estamos simplemente contando a otros lo que Él hace en nuestra vida. Pero las cosas no terminan aquí. La mujer había tenido un encuentro con esa agua, con esa palabra directa de Cristo. Esto nos lleva a la sexta. El alimento por la samaritana. ¿Qué significa esto? El alimento por la samaritana. ¿Qué significa? Versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ahora, yo quiero decirle, ¿qué clase de sermón es este? Un sermón titulado, me dijo todo lo que he hecho. ¿Y qué era todo lo que había hecho? Bueno, me dijo que yo tuve 5 esposos. Y el que tenía hace unos minutos no era mío, le pertenece a fulana de tal. Imagínense ustedes, ese era el sermón. También me dijo y me habló del agua de vida, me habló del reavivamiento. ¿Cuál fue el tema? Me pregunto, ¿por dónde empezó? Seguramente contó también su encuentro. Yo no quería estar con él, pero mientras conversaba con Jesús y mientras hablaba con él, poco a poco empezó a lavar mi alma.
y me dio paz a mi vida y llenó mi corazón. Entonces, versículo 40, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Diríamos nosotros, si los samaritanos, siendo supuestamente tan perdidos y tan malos, porque desconocían muchas cosas por haberse separado de Israel, esta mujer no era considerada tan buena. Dijeron ellos, si esta mujer pudo ser transformada, pudo ser cambiada completamente y haberle dado este valor y este coraje en su vida, quiere decir que puede hacer muchas cosas con nosotros. Nos puede transformar también. Así que ya recibieron la palabra y la predicación. ¿Qué quiero decirte con esto? Hoy estás frente a la pantalla. Hoy puedes estar con una tableta, con un celular en tu mano, un teléfono. Puedes estar viendo algo. Y tú puedes decir, sí, es la verdad. Es así. Es muy convincente. Yo lo creo. Yo lo acepto. Amén. Yo lo creo. Pero quiero decirte que es algo que el Señor nos da a todos. Nos toma como mensajeros en algún momento para comunicar algo. ¿Sabes cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que tú y yo tomemos la Biblia, tomemos la palabra de Dios. O sea, nos salgamos de la pantalla y nos vayamos directamente a Jesús. ¿A través de qué? A través de la palabra, de la Biblia. Si la tienes digitalmente, úsala, está bien digitalmente. Si la tienes en un teléfono, perfecto, no hay ningún problema. Si la tienes en papel, tómala el papel. Pero tienes que abrirla, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué significa? Empezamos oyendo. Empezamos nosotros escuchando lo que Dios nos dice. Pero necesitamos terminar usando la palabra. Lo que un día entró en nuestra mente tiene que bajar al corazón y del corazón bajar a nuestros brazos y abrir el texto. Alguien podrá decir, pero pastor, yo no sé leer, yo no puedo leer, tengo un problema visual. La Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y el que oye. Si tú no puedes leer, pero puedes oír, tienes que tomar tiempo entonces para oír la palabra de Dios. Pero si puedes leer, tenemos que leer. Si podemos beber, tenemos que tomar un vaso y beberlo. Pero si estamos en coma, necesitamos alimentarnos o necesitan alimentarnos por medio de un tubo que va a nuestro estómago. Entonces no podemos quejarnos. Habrá siempre alimento. Más que un tubo que nos alimenta, el Señor quiere alimentarnos directamente. Y ahora mira lo que dice el texto. Y creyeron mucho más por la palabra de él. ¿Cómo es posible? Dice, creyeron por la mujer, pero ahora creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ahora se dieron vuelta al evangelista, se dieron vuelta al predicador. Es como que tú le digas a alguien que te gustó tanto el sermón y le digas, mire pastor, mi hermano, me encantan sus programas, me encantan sus temas, pero ahora yo creo más. ¿Sabe por qué? Porque ahora yo leo la Biblia. Ahora la estudio, ahora la escudriño. Me doy cuenta que lo que Dios le dijo a usted en la Biblia, me lo puede decir a mí. Estoy leyendo directamente la carta como un enamorado, ¿no es cierto? Dime, ¿qué enamorado le entrega la carta a su mejor amigo y le dice, ¿sabes qué? Me siento mejor cuando tú me lees la carta. Y él se sienta, se acuesta en un sofá y dice, a ver, lee la carta. Tú dirías, no, esto es un asunto muy íntimo. Voy a decirte, la lectura, el estudio de la palabra de Dios es un asunto muy personal, muy individual, donde Dios quiere hablarte a ti y a mí. Y le dijeron así, y lo puse así en rojo, ya no creemos solamente por tu dicho, ya no creemos por tu predicación, ya no creemos tanto por The Voice of Prophecy, la voz de la esperanza, o los predicadores que tenemos nosotros. Ya no creemos tanto por ellos, creemos porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Cristo, el Salvador del mundo. Qué lindo va a ser eso, hermanos queridos. Cuando nosotros no solamente nos conformemos con el mensaje digital, y no quiero decir que es malo, es bueno, nos ayuda, nos informa, pero mi mayor deseo como pastor es que tú y yo vayamos al libro y lo abramos después de esta reunión. ¿Sabe que Pablo precisamente habló en el libro de Hechos? Una gran diferencia cuando él llegó a predicar. Dice que los hermanos bereanos tenían una diferencia. Y la diferencia es que cuando Pablo se iba, ellos iban al rollo, a leerlo, a estudiarlo. ¿Sabe por qué razón? Porque necesitamos comer de primera mano.
en la palabra de Dios. La pregunta ¿es nuestra costumbre? ¿Es nuestro deseo? Quiero decirte, la Biblia y yo necesita conectarse con nosotros. Necesitamos tomar un tiempo. Necesitamos hacerlo a solas con Él. Y quiero decirte hoy un refrán anónimo que dice así: tristemente, para algunos hogares, si la Biblia tuviera un virus, no contagiaría, porque la tienen muy bien escondida. Es más fácil contagiarse en la calle por el COVID-19 a pesar de mascarillas y guantes que contagiarse con la Biblia. Muchas veces está tan guardada, abierta esporádicamente, en algunos lugares como una decoración, otros como el pozo. Esta es la Biblia de mi abuelo, de mi abuela, de mi papá y de mi mamá. Yo creo en este libro, yo creo en este pozo, yo creo en esta agua. Y quiero decirte que no es tanto creer en el agua, es creer en el Señor, es relacionarlos con Él. Y quiero terminar con este texto en Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando Jesús caminó con estos hombres hacia Emaús, nosotros podemos ver lo que dice la Escritura. Él veló los ojos de ellos. No supieron quién era, pero mientras Cristo iba hablando con ellos, sucedió algo. Jesús habló de sí mismo, tomó el libro de Moisés, desde Génesis a Deuteronomios, pasó por todos los profetas, pasó por todos los textos bíblicos acerca de su vida, juntó, como decimos nosotros, todo el rompecabezas de la Biblia. Y dice la Escritura que ellos llegaron tan convencidos, tan gozosos. ¿No ardía nuestro corazón? ¿Sabes qué significa arder el corazón? Cuando tú y yo nos conectamos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez ha ardido tu corazón y has dicho: Señor, no puedo despegarme de esto? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Por qué tanto énfasis de su servidor en cuanto a tienes que tomarlo, tienes que hacerlo? Por una sola razón. Quiero decirte, porque mi mayor deseo es que no seamos solamente dependientes de algunos mensajes, seamos dependientes directos de Dios, como los hombres de Samaria, como los hombres y mujeres de Berea, y podamos llegar a decir: yo también lo probé en mi vida. Probablemente hay personas que en una familia que hay 2 o 3 que tienen una relación más grande. Esa relación no es ficticia, esa relación viene a través de la comunión con Dios. ¿Y cuál es la comunión con Dios? La palabra. Es la realidad, es directamente sentarse a ella. Es como simplemente, diríamos, tomar una naranja y hablar de la naranja cuando tal vez alguien nunca la ha probado. ¿Qué mejor es probar también la naranja? Probar el jugo y saber cuán deliciosa es. Por eso debe arder nuestro corazón. Pidámosle al Señor que arda nuestro corazón, que nos ayude, que nos dé la victoria en estos momentos de pandemia. Probablemente alguna situación de finanzas, quizás una incertidumbre, quizás el temor al salir por la calle, quizás por el trabajo, preocupados o sin empleo, o una salud quebrantada, o un familiar que no sabemos de él, no nos podemos comunicar, o alguien que probablemente murió, que está triste. El mismo Jesús que tenía una cita para llegar a Samaria es el mismo Jesús que tiene una cita contigo hoy. Y la cita es no junto al pozo, a la orilla de tu casa, sentarte a tu lado, ahí donde tú estás, en tu sofá, en la sala. Tú que me estás viendo, mi querido hermano y amigo, está frente a ti el Señor Jesús y Él tiene una cita contigo. No lo dejes esperar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriera la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Disfrutemos a nuestro Maestro, disfrutemos a nuestro Señor. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Quisiera que en Alberta, en Canadá y en el mundo entero podamos decir: pastor, gracias por el mensaje, pero nosotros mismos lo hemos oído. Entonces te invito a orar. Padre querido, muchas gracias por tu amor. Ven a nuestra vida y transfórmanos.
calma nuestra sed y ayúdanos a ponernos en contacto contigo. No importa dónde estemos. Llena el corazón de aquellas personas que están en los campos de batalla, luchando por los enfermos, personas con problemas de salud, nuestra vida familiar, nuestra vida espiritual. Acompáñanos, Señor, y perdónanos en el nombre de Jesús.